Buenos días, queridos compañeros. Bueno, pues es un placer y sobre todo en un domingo, en el Día Mundial del Enoturismo, estar aquí con todos vosotros y disfrutar de los magníficos vinos del Marco de Jerez. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, muchísimas gracias sobre todo y en especial a nuestro invitado, al presidente de la denominación de origen Jerez, César Saldaña. Enhorabuena al Comité de Enoturismo que preside nuestro querido compañero Rafael del Rey por esta actividad y por otras que ya hemos hecho y por las muchas que vamos a hacer después. Y yo creo que sin más preámbulos vamos a comenzar y vamos a disfrutar del conocimiento de los vinos de Jerez, de la cata de estos maravillosos vinos de Jerez. Y por tanto, Rafael del Rey, te doy paso para que presentes a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. Bienvenidos a todo el mundo. Buenos días a todos. Feliz domingo. Y muchas gracias por estar aquí disfrutando de algo extraordinario, efectivamente, para una mañana de domingo, como es no se podía pensar en algo mejor, una cata de 6 magníficos vinos de Jerez que espero que todo el mundo tenga ya en sus casas y, como decíamos, irlos abriendo porque cuesta un ratito. Bueno, ante todo, y aparte de agradecer la organización y a todos los organizadores de este nuevo evento del Comité de Enoturismo, por supuesto, felicitar, agradecer a César Saldaña. César Saldaña, además, conocido ya desde hace algunos años, ¿no, César? Pero que de absoluta actualidad porque lleva apenas un mes desde su nuevo cargo de presidente del Consejo Regulador de Jerez, Brandy de Jerez, después de haber sido durante prácticamente 20 años también el director general, o sea que es tema que se conoce extraordinariamente bien. No me extenderé mucho, yo creo que todos conocemos a César y además es la representación de Jerez en España y en el mundo ya desde hace mucho tiempo, junto con, y déjame que tenga también un recuerdo al anterior presidente, que yo creo que ha hecho una magnífica labor. Pero bueno, ahora te toca dirigir el carro además y llevarlo también como presidente. César es, lo diré muy rápidamente, es más o menos de mi quinta, o sea, un joven. Lleva 20 años, como digo, en el Consejo Regulador de Jerez, antes en algunas bodegas, jerezano, educado en Madrid. Preside también, si la información que tengo no es incorrecta, la ruta del vino de Jerez, con lo cual de lo que hablamos y de lo que queremos hablar aquí, no solo de los vinos, sino también del asunto, todos los asuntos relacionados con el enoturismo, las visitas. La situación, César, te pediré, aunque luego habrá algunas preguntas sobre cómo se está afrontando desde la perspectiva del enoturismo los terribles meses que estamos pasando y cómo esperamos afrontar los meses futuros. Y un poco, bueno, pues aparte de probar los vinos, tu visión sobre el mundo del Jerez, cómo se está desarrollando y qué perspectivas tiene dentro de la complejidad que la situación actual supone para todos los vinos. No me detendré mucho más, agradecerte muchísimo, César, que estés con nosotros. Sí quiero comentarte, un poco en representación de esta comisión, dentro de la EPEF, de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, se han creado distintas comisiones para distintos temas que preocupan a estos escritores y periodistas del vino. Esta en particular es la relacionada con el enoturismo. Sabes que nos interesa muchísimo, desde luego a un grupo muy elevado de gente. Me honro en presidirla y hacer cuantas actividades podamos para dar a conocer precisamente el enoturismo. Hoy es un día particularmente importante por ser el Día Mundial del Enoturismo. Y lo que quiero también es que consideres y pienses que tienes aquí un grupo de periodistas, de profesionales muy interesados en los vinos en general y en el enoturismo en particular, para que, bueno, pues sea este diálogo entre las instituciones a las que acogemos en esta serie de encuentros y el grupo de los periodistas y escritores que forman parte de la comisión sea lo más fluido y lo más fructífero posible. Así que confía en todo el trabajo que se puede hacer desde aquí y a todos los presentes, pues vamos a disfrutar, vamos a conocer una vez más Jerez de cerca y en particular, pues el cómo está ahora mismo y cuál es tu opinión de los momentos en los que estamos pasando. De nuevo, muchísimas felicidades. Recordar a todo el mundo, yo creo que lo ha comentado ya antes Ernesto, pero en cualquier caso,
que por favor las preguntas se hagan a través del chat y luego el propio Ernesto las irá planteando a nuestro invitado para que podamos tener un debate lo más entretenido y lo más interesante posible. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias a todos y yo creo que sin más preámbulo, pues adelante y háblanos, cuéntanos. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Rafael, gracias, Ernesto, gracias, José Luis, gracias a toda la EPEP por esta oportunidad. No puedo pensar en algo mejor que hacer un domingo por la mañana que hablar de Jerez y de los vinos de Jerez precisamente a las personas que tienen que hacer llegar nuestra voz a todo el público en general. Así que, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad en un día señalado, como has comentado, Rafael, el Día Mundial del Enoturismo, una actividad extraordinariamente importante actualmente para nosotros, pero que va a ser todavía más importante, yo creo, en el futuro, a pesar de este paréntesis. Quiero pensar que es un paréntesis en el que estamos ahora mismo como consecuencia de la pandemia, pero a lo largo del que también se pueden hacer muchas cosas, entre otras, apelar a la propia población que tenemos a nuestro alrededor. Cada vez nos lo están poniendo más complicado, eso es cierto, pero esta zona, que es una zona que recibe muchísimo turismo extranjero, bueno, pues evidentemente este año los distintos centros de visita de la bodega, todos los operadores, que ahora os comentaré un poco cómo estamos organizados en la ruta del vino del Marco de Jerez, pues evidentemente han puesto el énfasis en el turismo nacional, en los enoturistas nacionales y ahora en los enoturistas locales. Esperemos que nuestras fronteras interiores vayan poquito a poco siendo más permeables y podamos acoger a más gente. Yo tengo preparado un poco lo que había hablado con vosotros, una presentación en la que brevemente presentaré el destino, el destino enoturístico de Jerez. Luego, bueno, pues tenemos la oportunidad un poco de hablar de los vinos de Jerez, de hacer una cata. Yo voy a dedicar también un poquito de tiempo a explicar, porque aunque muchos de vosotros me conste que sois grandes conocedores, extraordinarios conocedores de nuestros vinos, pues a lo mejor hay algunos otros que no estén tan familiarizados y yo no pierdo oportunidad de explicarlos un poquito más y yo creo que de esa forma creo que la cata pues también le vamos a sacar todos más partidos. Tengo aquí la presentación, espero que ya se esté viendo en pantalla. Es así, ¿verdad? Sí, se está bien. Pues, bueno, pues ahí lo veis, paisaje, historia y cultura del vino. Estamos en una zona en la que el vino, bueno, pues ha ido conformándonos como sociedad. Estamos en la región vinícola más meridional de la Europa continental, ya sabéis dónde nos ubicamos, en el noroeste de la provincia de Cádiz, una zona, bueno, pues con una enorme influencia atlántica, enmarcada también de alguna forma por el agua, ¿no? Por el medio acuático, porque esta mancha azul que veis arriba, que estoy señalando en el Coto Doñana, este es el río Guadalquivir. Bueno, creo que todos estáis, bueno, aquí está Cádiz, el Golfo de Cádiz, el río Guadalquivir en el norte. Bueno, ¿qué tenemos más allá del río Guadalquivir? Pues las marismas, una zona inundada durante una buena parte del año. ¿Qué tenemos al sur? Pues estas manchas azules son esteros, salinas, también nuevamente cargadas de humedad. Así que, a pesar de que estamos en una zona muy cálida, evidentemente, pues el medio acuático juega un papel muy importante. Veis aquí, bueno, lo más importante de todo en el Marco de Jerez. Estas manchas blancas son los afloramientos de la tierra albariza que coinciden, lógicamente, esta es una fotografía satélite hecha en invierno y por tanto coinciden con las manchas donde están los viñedos. Una zona vinícola relativamente pequeña, son unas 7.000 hectáreas, fuimos más, también tuvimos menos hectáreas, actualmente son unas 7.000 en torno a esas tres localidades, lo que se ha venido en llamar frecuentemente el Triángulo del Jerez, pues Jerez, El Puerto y Sanlúcar, pero no le gusta a mis amigos de Trebujena, de Lebrija, de Chipiona, de Rota, de Chiclana y de Puerto Real que me olvidé de ellos. Esas son las nueve localidades que conforman lo que generalmente llamamos el Marco de Jerez o la zona de producción de nuestra denominación de origen. Una zona con mucho sol, como corresponde a una región muy meridional, con temperaturas muy suaves en invierno, que la media de las mínimas en torno a 4 grados, los veranos muy calurosos, con puntas incluso superiores a los 40 grados,
No sé si todo el mundo sabe que estamos en una zona donde llueve mucho, mucho en litros. Evidentemente no mucho en días de lluvia, pero sí mucho en litros. Vuelvo a recordar aquella anécdota que muchos de vosotros sabéis. El pueblo donde más llueve de España no está en Galicia, está en la provincia de Cádiz, en un pueblo que se llama Grazalema, en la sierra. Bueno, esto tiene que ver con la situación cerca del estrecho de Gibraltar, con estar, bueno, pues con esos dos vientos predominantes, el levante y el poniente, que hacen que numerosas tormentas, cuando entran por el Golfo de Cádiz, las primeras alturas que encuentran pues son precisamente las de la Sierra de Cádiz, y ahí descargan. Pero como digo, mucha lluvia, 620 litros, sabéis que en Rioja creo que están por 420 y tanto, en el centro de España por 250, quiero decir, en Mancha o en Valdepeña. Es decir, 620 litros es mucha agua, pero muy concentrada, la recogemos muy concentradamente. Bueno, es un enclave natural que además combina diferentes elementos. Como destino turístico tiene mucho que ofrecer porque es muy variopinto. Los que conocéis la provincia de Cádiz, pues sabéis que es una provincia realmente diversa, ¿no? Estamos, o sea, dentro de la zona está lo que llamamos la Campiña de Jerez, pero está también la Bahía de Cádiz, está el Bajo Guadalquivir, además muy cercanos a otra serie de zonas con una personalidad muy marcada, como la Sierra de Cádiz, bellísima, el Coto Doñana, la Janda. Una zona que desde un punto de vista cultural o desde un punto de vista sí, de identidad, pues tiene una identidad muy marcada, muy genuina. Es una región vinícola, pero enclavada en un lugar, bueno, pues singular. Aquí todo el mundo tiene en fin, su poquito de chauvinismo, pero bueno, convengamos todos en que es una identidad muy marcada. Jerez representa otras muchas cosas, aparte de una zona vinícola, ¿no? Es de alguna forma pues, un poco la esencia bajo andaluza, en folclore, gastronomía, la forma de disfrutar la vida, la forma, en fin, las expresiones artísticas, etcétera. Y precisamente por eso ya es un destino turístico en sí. Es decir, como veremos luego, nuestro problema, nuestra circunstancia desde el punto de vista enoturístico no es captar turistas, eso lo tenemos fácil, es captar enoturistas, gente a quien les mueva el interés por el vino. Por eso se creó la Ruta del Vino y el Branding del Marco de Jerez, hace ya, pues se creó en el año 2006, en el marco del Club de Productos de las Rutas del Vino de España, evidentemente con un objetivo, y era maximizar el potencial turístico de toda esa cultura del vino que tenemos aquí, y crear pues un distintivo de calidad para marcar unos estándares, intentar buscar evidentemente la excelencia, pero al menos marcar unos estándares de calidad para todo lo que tuviera que ver con la experiencia enoturística. Hoy son unas 100 empresas más o menos. Sabéis que todas las rutas del vino, tal y como están conformadas en España a través de ACEVIN, pues son entidades donde lo público y lo privado pues intentan darse la mano. No siempre nos entendemos lo bien que debiéramos, pero bueno, lo importante, como te digo, son unas 100 empresas que están involucradas, de ellas unas 40 y tantas bodegas que reciben visitas, pero también hay hoteles, evidentemente, alojamientos rurales, hay restaurantes, hay empresas de turismo activo. Quizás la que más dinamismo le está dando nuestra ruta, sin duda, son esas empresas especializadas que organizan actividades y sobre todo que generan oferta complementaria, es decir, que coordinan una bodega, un restaurante y un señor que tiene bicicletas y pues eso, le organizan el día completo a un grupo. Entonces, muy importante el tener una diversidad de empresas. Actualmente, y de forma consecutiva en los últimos 4 años, creo, 4 años al menos, pues de acuerdo con la forma de medir esto, que es imperfecta, pero bueno, pues es una forma, y es la gente que pasa por caja en los centros de visita de bodega y que compra su entrada, o en los museos de vino. Nosotros solo tenemos 3 museos, los demás son bodegas. Bueno, pues ahí veis casi 570.000 visitas el año pasado. Evidentemente este año va a ser la película va a ser muy diferente, pero bueno, esta es nuestra realidad. Como os decía al principio, esto esto está muy bien, muy bonito y se puede decir mucho, pero a nosotros el tema cuantitativo no es eso.
bueno, pues es importante, pero lo que nos importa un poco más son los aspectos cualitativos y aquí tenemos todavía mucho que hacer, precisamente porque los turistas que tenemos aquí, la gente que viene a ver nuestras bodegas, a ver nuestras viñas, a ver nuestros museos, pues suele ser gente, bueno, algunos de ellos son puramente enoturistas, es decir, movidos por el interés por el vino, pero hay muchísimo señor alemán que viene a jugar al golf a Chiclana, hay muchísimo que viene a la playa, hay muchísimo, a ver, que no es que estemos, en fin, todo eso son oportunidades, pero evidentemente el perfil del enoturista es distinto y a él es al que apelamos fundamentalmente desde la asociación. Es coherente algunos de los datos que hay aquí, bueno, pues el gasto medio por persona y día es superior a la media con las otras rutas, son 612, el total de estancia, que además es mayor en nuestra ruta que en otros sitios, están casi un día más en nuestra ruta que en otros sitios, por tanto el gasto también es mayor. Hay que decir que, claro, están aquí, pero no están aquí solo por el vino. Yo me imagino que el que va a algunas otras rutas donde el atractivo fundamental, el argumento básico es el vino, bueno, pues probablemente tengan, aunque en todas partes hay maravillas culturales, arquitectónicas y tal, pero bueno, como veis en nuestro caso, por ejemplo, aquí veo actividades culturales, pues tiene mucha importancia en nuestro caso. ¿Qué significa eso? Pues que aquí hay gente que viene a otras cosas y de camino va a las bodegas, ¿no? Bueno, la ruta, como os decía, este año está evidentemente pues pasándolo, los operadores están pasándolo regular y la orientación evidentemente es la de enfocarnos al turismo nacional, pero bueno, pues preparándonos para la futura apertura de fronteras. Bueno, como el tiempo está muy tasado, como os decía, os voy a hablar un poquito de los vinos de Jerez, con la idea de que ahora cuando hagamos la cata, pues aunque, insisto, sé que muchos de vosotros nos conocéis perfectamente, pero no sé, yo voy a intentar hacerlo un poco didáctica, si os parece. Bueno, sabéis dónde estamos, ya lo he mencionado, pero es que este lugar en el que, en el que se enmarca nuestra denominación de origen, hombre, es un lugar curioso también desde el punto de vista histórico. Ya veis dónde estamos, a tiro de piedra de África, por tanto nuestra tierra es una tierra de aluvión, por donde han ido pasando multitud de culturas, unas que venían del sur, otras que venían del norte, iban para el sur, estamos pertenecemos, nos gusta pensar que pertenecemos al mundo mediterráneo también, lo tenemos a tiro de piedra, y desde luego hemos estado en lo que ha sido la gran puerta hacia las Indias, la gran puerta hacia las Américas, entre otras cosas por estar tan próximos al puerto de Sevilla y al puerto de Cádiz, que como sabéis fueron los puertos históricos de conexión con las Américas. Una historia muy larga la nuestra, una historia, en fin, sabéis que son un poquito exagerados los andaluces, ¿no? Entonces, bueno, nos salían 2.800 y pico de años desde la presencia fenicia, hemos redondeado a 3.000, pero bueno, importante a lo largo de toda esta historia, que a lo mejor la compartimos con otras muchas zonas vinícolas españolas, el vínculo que nuestra región vinícola ha tenido siempre con la exportación. Eso es lo que resulta curioso de la historia del vino de Jerez. Eso y otras muchas cosas, pero yo voy a destacar eso porque ya desde tiempos muy remotos el vino de Jerez ha viajado. Ha sido por naturaleza un vino viajero, un vino que se ha hecho aquí para, lógicamente, también el consumo de los locales, pero fundamentalmente lo que ha dirigido el negocio aquí ha sido la exportación. ¿Y qué le ocurre a un vino que se exporta? Bueno, pues que tiene que tener estabilidad. No puede llegar hecho vinagre a los mercados de destino, no puede llegar estropeado a los mercados de destino. Así que la obsesión que ha habido siempre en Jerez, históricamente, era hacer vinos estables, vinos que duraran. La solución, bueno, en tiempos romanos pues había técnicas, se mezclaba con miel, con aceite, fundamentalmente para que por densidad en las ánforas el vino estuviera protegido, pero la solución nos la dieron los musulmanes, los árabes, que sabéis que estuvieron aquí unos 500 años, en la mayor parte de ese tiempo con una coexistencia pacífica con las otras dos culturas del libro, con los cristianos y los judíos, que seguían haciendo sus vinos, pero los árabes nos trajeron
la técnica de la destilación. Y con ello la posibilidad de fortificar nuestros vinos y con ello la posibilidad de estabilizarlos, de abrigarlos lo suficiente como para que viajaran con todas. Y eso fue un poco lo que nos abre a una enorme expansión a partir del siglo XV. De todas formas, el Jerez que hoy conocemos, lo que hoy identificamos como vino Jerez, tiene una historia un poquito más corta, unos 250 años aproximadamente. En el siglo XVIII es cuando, como consecuencia de la aparición de toda una serie de, bueno, son circunstancias históricas, la abolición del gremio, el paso del antiguo régimen al capitalismo, pero técnicamente hablando es la aparición del sistema de soleras, de la crianza biológica y de la fortificación no ya como una estabilización, sino como una técnica enológica para dirigir los vinos en direcciones diferentes, la que hace que nazcan los tipos de vinos que hoy conocemos como Jerez y que luego en 1935, con la publicación del reglamento, el primero que se publicó de acuerdo al Estatuto de la Viña y el Vino del año 33, bueno, ahí ya se marcan cuáles son los distintos tipos de vino de Jerez. Se le pone un poco de orden a esa enorme diversidad de tipos de vino de Jerez, que, bueno, ya sabéis, pues eso es lo que nos caracteriza la diversidad. Y eso es lo que hace que, bueno, la verdad es que vender Jerez resulte, y lo dice alguien que se ha tirado 15 años con las muestras recorriendo el mundo, pues es complicado, porque requiere un ratito de charla. El Jerez puede ser seco, puede ser dulce, puede ser pálido, puede ser oscuro, en fin. A lo largo de esta sesión yo voy a intentar poner un poquito de orden en ese aparente caos. Lo primero que os digo es que al final todos los vinos de Jerez se agrupan en tres familias. Hay tres grandes familias de vinos en Jerez, lo que llamamos los vinos generosos, que son los vinos secos, es decir, los que proceden de una fermentación completa. Los vinos dulces naturales, que es justo lo contrario, son vinos en los que detenemos la fermentación mediante la adición de alcohol para preservar ese dulzor natural de la uva, y un tercer grupo que es tan fácil como la mezcla de los anteriores. Nosotros, aquí la palabra mezcla no nos gusta, nosotros decimos el cabeceo. Entonces los vinos de cabeceo son los vinos que originalmente son secos, puede ser un oloroso, un amontillado, el que sea, y que en combinación con Pedro Ximénez o incluso puntualmente con mosto concentrado, que se puede utilizar también, pues se le da un toque dulce. Tenemos una viticultura singular también, producto pues eso, de esta historia tan larga en la que, bueno, pues el tratamiento de la tierra, las prácticas culturales, las variedades que utilizamos, pues también creo que aportan una gran singularidad. Pero lo más importante para nosotros, lo que explica que llevemos 3.000 años casi de vitivinicultura de calidad en este rincón de Andalucía, es la tierra. Es la tierra, fundamentalmente la tierra albariza. Albariza es una palabra compuesta, es una caliza blanca. Bueno, los restos de lo que era un océano hace 40 millones de años que cubría todo esto, y la sedimentación de moluscos, de conchas, de microestructuras de algas diatomeas, microestructuras calcáreas que hacen que al final esta tierra pues sea capaz de aprovechar ese agua que recibimos de forma muy generosa en los meses precisamente en los que no la necesitamos porque la planta está durmiendo, pero mantenerlo en el subsuelo para ese verano, esa primavera y verano seco que tenemos, de altas temperaturas en las que no regamos, porque en la DO no se puede regar, y bueno, pues es la tierra la que va dosificando a las raíces de las plantas pues la humedad que esta necesita. Así que es una auténtica maravilla de tierra. Todos los vinos de Jerez proceden de estas tres variedades. Los vinos de Jerez, técnicamente hablando, son vinos blancos, proceden de uva blanca, y las tres variedades actualmente autorizadas por el reglamento. Ahora mismo estamos en la idea de recuperar algunas otras variedades autóctonas, pero ahora mismo las tres variedades son estas: Palomino, Pedro Ximénez, Moscatel. Con muchísima diferencia, la Palomino la más importante, porque además es la que utilizamos exclusivamente para los vinos secos, y la Pedro Ximénez y la Moscatel fundamentalmente para dulces. Bueno, como os decía, una enorme variedad. Aquí tenéis los tipos que reconoce el reglamento. Hoy no los vamos a catar todos, porque, en fin, sería... Pero, bueno, vamos a catar 4 vinos secos, 4 vinos generosos, una manzanilla, un fino, un amontillado y un oloroso. Vamos a catar un vino dulce natural y vamos a catar también un vino de cabeceo, de forma que tengamos digamos, una visión de conjunto.
explico muy rápidamente cómo elaboramos los vinos secos, porque además los vinos secos al final son, los generosos son, digamos, la columna vertebral del Jerez, ¿no? Como os decía, siempre uva palomino es la que utilizamos para estos vinos. La primera parte del proceso, bueno, pues es similar a cualquier vino blanco que hagamos, es decir, tenemos que prensar la uva, los zumos los clasificamos en base a determinados criterios y fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica nos posibilita tener lo que a nivel de bodega llamamos el vino base, ¿eh? Digo a nivel de bodega porque es lo que coloquialmente aquí todos conocemos como el mosto, ¿eh? Aquí tener cuidado cuando vengáis, siempre se lo digo a los que vienen en familia, en otras regiones, bueno, pues llegamos a una barra de bar y decimos, bueno, pues 2 vinos y al niño un mosto. No, aquí al niño no le deis un mosto en Jerez porque ya tiene 12 grados, ¿eh? Así que aquí no hablaremos de vino, ya sé que es un uso erróneo del lenguaje, pero no hablamos de vino hasta que no fortificamos, ¿vale? Bien, bueno, pues evidentemente la uva, hay muchas formas de extracción de mosto. Yo os he puesto aquí un ejemplo simplemente porque quiero ilustrar una cosa muy importante, y es la necesidad de fraccionar los mostos, los zumos, ahora me refiero a los zumos de uva, en base a la presión que ejerzamos. Siempre, normalmente en cualquier lagar de aquí, lo primero que hacemos es una molienda gruesa para romper la uva y que empiece ya a escurrir lo que llamamos la primera yema, ¿eh? Por ejemplo, en un autovaciante, como lo que he puesto en este esquema, pero pueden ser otros modelos de vinadores. En definitiva, es muy importante que podamos extraer una primera fracción del zumo que sea sin presión, ¿eh? O con una presión mínima, ¿eh? Es un mosto evidentemente zumo muy ligero de estructura, muy pálido de color, es lo que llamamos la primera yema. Los sólidos se pasan luego a una segunda fase, donde generalmente es una prensa de pulmón neumático o algo así para extraer la segunda yema. Estamos limitados reglamentariamente a 70 litros por cada 100 kilos de uva, pues la suma de la primera y la segunda pues tienen que darme más o menos los 70 litros. Aquí no tiramos nada, me imagino que en cualquier sitio, seguimos apretando, pero la última fracción, lo que llamamos las prensas, eso ya va, generalmente va a destilación, para la obtención de alcohol. Bueno, la fermentación en Jerez en el 99% de los casos tiene lugar en acero inoxidable. En nuestro caso, bueno, hay anecdóticamente quien fermenta todavía en botas. Bueno, ya sabéis que a las barricas aquí le llamamos botas, ahora hablaré un poquito de eso. Pero claro, es que el acero inoxidable para nosotros es vital, no solo por todo lo que aporta de asepsia y tal, sino sobre todo por la posibilidad de controlar la temperatura. Sabéis que durante la fermentación alcohólica hay una generación de alcohol, eso lo tenemos que controlar, porque la vendimia nuestra es en agosto, entre agosto y septiembre, con 30 y tantos grados fuera. Si encima el proceso crea más temperatura, pues evidentemente podemos perder muchísimas sustancias volátiles, incluido el propio alcohol, y no es algo que... Bueno, hacia finales de noviembre, aquí también tenemos ese dicho de que por San Andrés el mosto vino es decir, a partir del mes de noviembre, con temperaturas más bajas, de entrada ya el mosto empieza a limpiarse de forma natural, los sedimentos van cayendo al fondo, ya queda el vino en claro, las lías en el fondo, el vino ya preparado para el deslío, para la separación de las lías. Bueno, ese es el vino base, eso es lo que llamamos aquí el mosto, un vino blanco de palomino, entre 11 y 12 grados y medio, en el que hay una cosa, digamos, muy peculiar, y es la aparición en la superficie del vino de un velo blanquecino, que cubre totalmente la superficie del vino, que se llama el velo de flor, y que es realmente el aspecto, digamos, más llamativo, digamos, la característica, el factor natural determinante en la elaboración de los vinos de Jerez. Como probablemente muchos de vosotros sabéis, este es un velo formado por levaduras, unas levaduras que de alguna forma están emparentadas con las levaduras fermentativas, pero que tienen un proceso metabólico muy distinto, un comportamiento muy, muy diferente. De entrada, a diferencia de lo que ocurre con las levaduras de fermentación, cuando el grado alcohólico es relativamente alto, 8, 9, 10 grados, y el resto, las Cerevisiae, pues se mueren y caen al fondo, estas levaduras pues siguen viviendo, siguen viviendo. Y no solo es que sigan viviendo, es que empiezan, en ese momento es cuando empiezan a activarse, porque, como decía, el proceso metabólico fundamental de estas levaduras es
captar moléculas de etanol, captar moléculas de oxígeno y elaborar y producir una cosa que se llama acetaldehído. Al principio del proceso, estas levaduras, como el resto, están en el interior, sumergidas en el interior del vino, y pueden empezar a activarse, entre otras cosas, porque suele haber oxígeno disuelto, en todos los líquidos suele haber oxígeno disuelto, pero una vez que acaban con ese oxígeno disuelto, tienen que subir a la superficie. Tienen que subir a la superficie para buscar precisamente el oxígeno en el aire y poder respirar. Bueno, pues se instalan en la superficie, ahí ya tienen acceso al resto de a todas las nutrientes que hay en el vino, que son de los que se alimentan, pues el etanol, como he dicho, pero también el glicerol, proteínas, etcétera, etcétera, y respiran el aire. Así que van colonizando, es una colonia que va finalmente, al principio son corpúsculos, islotes que se van uniendo y al final es una manta, vamos, es un velo que cubre totalmente la superficie del vino. A partir de ahí hay una cosa que ya ha cambiado y es que el vino está protegido de la oxidación por ese velo que se ha formado. Además es un velo vivo, no es un velo inerte, es un velo que está permanentemente interactuando con el vino y por tanto está transformándolo, no de un día para otro, pero el contacto prolongado del vino con el velo evidentemente va a cambiar totalmente su perfil analítico y también su perfil organoléptico. Bueno, llega enero y hacemos una cosa muy importante en las bodegas, y es que todos esos depósitos en los que tenemos la vendimia del año, pues se hace una clasificación. Cada uno de ellos se toman muestras, se analizan y se van a marcar su futuro. Lo que hacemos en ese momento es marcar su futuro en un principio con una clasificación bastante simple. Vinos que van a ser finos y vinos que van a ser olorosos. ¿Cuáles van a ser los que marcamos para finos? Hombre, evidentemente los más pálidos, los más ligeros de estructura, como podéis adivinar, probablemente los que vengan de primera yema. No es que sea una regla, pero, hombre, convendría utilizar esos vinos para hacer finos. Para el oloroso queremos todo lo contrario, queremos estructura, queremos potencial de evolución, queremos fuerza. Bueno, generalmente vamos a utilizar la segunda yema porque tiene más extracto. Y es en ese momento, una vez hecha la clasificación, cuando llega el momento de la fortificación, es decir, de la adición de alcohol. Utilizamos un alcohol muy puro, lo máximo que podamos obtener, 95, 96 grados de pureza. ¿Por qué? Porque el objetivo es solo y exclusivamente aumentar el grado alcohólico. No queremos cambiarle el aroma, el sabor, solo queremos aumentar el grado alcohólico. Y lo vamos a aumentar a distintos niveles. Si lo que queremos es que el vino termine siendo un fino, vamos a aumentar ese grado que teníamos a 12 más o menos, a 11 y medio, 12, hasta 15. Si lo que queremos es un oloroso, vamos a subir todavía un poquito más. Mínimo 17, 17 y medio, una cosa así. Bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué fortificar a distintos niveles? Bueno, pues porque el alcohol, la cantidad de alcohol que tenga el vino es la que va a determinar el tipo de evolución que va a seguir una vez que lo pongamos en las botas, en la barrica. Si nosotros el vino lo ponemos a 15 grados, en realidad lo que estamos haciendo es propiciar que el velo de flor siga presente, acompañe al vino durante su envejecimiento. Podéis pensar, bueno, si ya tenía flor, déjasela, no lo toque, déjalo a 12 grados con su velo, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa que hemos aprendido es que 12 grados es una graduación a la que efectivamente el velo puede desarrollarse, pero también otros agentes patógenos pueden desarrollarse. El vino está bastante expuesto, sobre todo al tipo de envejecimiento que hacemos aquí, en botas parcialmente llenas, con la temperatura que tenemos, particularmente la bacteria acética estaría encantada que dejáramos los vinos a 12 grados. Así que lo que hemos aprendido a lo largo de la historia es que 15 grados es una especie de frontera biológica, es una frontera que ahí todavía las levaduras que forman el velo de flor viven perfectamente, pueden desarrollarse sin ningún problema, pero estamos relativamente a salvo de otros agentes patógenos como por ejemplo bacterias acéticas y otros muchos. Si nosotros logramos mantener el velo durante el proceso de envejecimiento, pues tendremos lo que se llama la crianza biológica. A 17 grados, pues evidentemente a 17 grados ni siquiera esas levaduras son capaces de vivir y por tanto el velo desaparece y empieza un proceso totalmente distinto, un proceso puramente o fundamentalmente, porque veremos que hay otros aspectos, pero de tipo oxidativo.
Bueno, pues este es el aspecto de una bota jerezana. Bueno, si pudiéramos ver su interior, esta tiene un fondo de cristal. Bueno, pues ese es el velo de flor. Ese es el que está acompañando al vino, consumiendo algunos elementos del vino y devolviéndole otros elementos. Es importante esa capa de levadura, que además, entre otras cosas, evita la oxidación, pero esto es una colonia de individuos. Aquí hay individuos que nacen, individuos que mueren. Los que mueren van al fondo, forman lo que se llaman las cabezuelas, que son unos sedimentos también de extraordinaria importancia para el fino. Bueno, pero todo esto os he hablado de los primeros meses, luego viene lo bueno. Lo bueno viene con el envejecimiento, que como os comenté, se hacen unas barricas muy peculiares, que son las botas, generalmente roble americano, generalmente 600 litros de capacidad, lo que llamamos aquí la bota gorda, bota jerezana, bueno, de 36 arroba, Nosotros inventamos esto, vamos, no que lo inventáramos, pero que antes del mundo digital, aquí ya el simbolito ese nos decía mucho, pues nos dice que son 16,666 litros. Las botas tienen que estar muy envinadas. Este probablemente es el único sitio, por lo menos que yo sepa, donde una bota nueva vale menos que una bota vieja. Nosotros tenemos mucha actividad también, luego si queréis hablamos de eso, de venta de botas envinadas a los escoceses y a todos los fabricantes de whisky y de otros licores. Una bota saliendo de la tonelería de aquí, de una de las 5 tonelerías grandes que hay, pues vale 600, 700 euros. Cada año que pasa se le ponen 120 euros encima. O sea que, como digo, es una cosa también peculiar. Tenemos un tipo de envejecimiento muy peculiar también, que es el envejecimiento dinámico de criaderas y soleras. Es decir, no se trata de que el vino simplemente envejezca dentro de la bota, sino que el vino tiene que ir recorriendo distintas escalas de envejecimiento. Lo explico muy rápidamente, sé que muchos lo conocen, me da un poco de pudor porque sé que estoy diciendo cosas muy conocidas para muchos de vosotros, pero bueno, permitidme que haga el discurso entero, ya nos queda muy poco para empezar a catar. Bueno, explico el sistema de solera muy rápidamente. En una bodega de Jerez lo que nos vamos a encontrar siempre son andanas. Andanas son esas filas, algunas veces interminables, ¿no? Filas enormes de botas a distintas alturas. Y generalmente, esto no es que tenga que ser así, pero lo tradicional es que cada altura, cada una de esas filas de botas representa una escala de envejecimiento. De tal manera que en la escala inferior, la que está pegada al suelo, y como está ahí le decimos la solera, es donde tenemos los vinos que ya han completado el proceso de envejecimiento. Lo que quiera que eso signifique. En algunos casos significará que el vino tiene 30 años y en otros que el vino tiene 3 años. Bueno, pero el que está en la solera en un determinado sistema de envejecimiento, el vino que ha llegado a esas botas, ese está listo ya para su embotellado. A medida que subimos en los distintos niveles, tenemos lo que llamamos las criaderas. Y en las criaderas nos vamos encontrando vinos que son paulatinamente más jóvenes, ¿no? La primera criadera más joven que la solera, la segunda más joven. ¿Cuántas criaderas puede haber en un sistema de envejecimiento Jerez? Las que queramos. Hay vinos que recorren determinadas marcas, determinados estilos, porque recorren a lo mejor 12 criaderas o 10 criaderas. Evidentemente lo que no hacemos es ponerla una encima de otra, por razones lógicas, ¿no? Se quebraría por el peso las de abajo. Normalmente lo que podemos hacer es tener pues, la solera, la primera y la segunda, y en la andana de al lado, la tercera, la cuarta y la quinta. Lo importante es que el vino siempre vaya recorriendo las escalas de forma ordenada. ¿Y cómo se produce ese movimiento? Bueno, pues para explicároslo tengo que empezar por el final. Imaginemos que tenemos este sistema que tiene una solera y 2 criaderas, es decir, 3 niveles de envejecimiento, y que tenemos que embotellar vino. Es bueno embotellar vino de vez en cuando, hay que tener una bodega y hay que vender. Bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Pues coger el contenido de una de las botas que está en la solera. Pues eso no es lo que hacemos. Lo que hacemos es coger la misma cantidad de toda una fracción del contenido de todas y cada una de las botas de la solera. Si son 50 botas, de las 50, si son 100, de las 100. Una fracción que siempre es inferior a lo que dejamos en la bota. O sea, hay una regla no escrita que nunca sacas más de 1/3 de una vez de las botas de la solera, pero eso puede variar. Hay bodegas que a lo mejor solo sacan una 10ª parte o una 5ª parte. Eso, evidentemente, repercutirá en la rapidez con la que muevo el sistema. Imaginemos en este caso que saco 1/3, saco 1/3 del vino de la solera. Bueno, pues eso es lo que se va a embotellar. Eso es lo que llamamos la saca, que no es un nombre muy original. Sacamos, pues saca. Pues eso, pero en fin, así le llamamos. Claro, ¿qué pasa? Ahora las botas de la solera tienen un vacío excesivo.
pues lo que vamos a hacer es reponer lo que hemos sacado, y eso sí tiene un nombre más bonito, rociando con vino de la primera criadera, un vino que es un poco más joven y que se mezcla con el más viejo que hemos dejado en la solera. Seguimos haciendo rocíos de la segunda en la primera. Si tuviéramos más criaderas, de la tercera en la segunda, de la cuarta en la tercera, etc. Pero bueno, en este caso hemos terminado, ya hemos llegado al nivel más joven. ¿Qué es lo que entra aquí? Bueno, lo que entra aquí es una cosa que llamamos la sobretabla, que no es más que el vino de la última vendimia ya fortificado, ya clasificado para ir a esa solera o ese sistema de envejecimiento concreto, ¿vale? Pensar solamente un par de cosas. Nunca vaciamos las botas. Bueno, a ver, nunca es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Pero salvo que haya que reparar una bota, lo normal es que las botas no se muevan. Y por tanto nosotros sacamos un poco y metemos un poco, sacamos y metemos, sacamos y metemos. Lo que quiero decir con esto es que al final lo que tenemos en las botas de la solera y lo que al final hay en cada uno de estos botellines, pues es el resultado de una mezcla continua y por tanto una mezcla en la que intervienen todas las vendimias desde que se funda un sistema de solera. Sé lo que estáis pensando, hombre, de vendimias muy, muy antiguas lo que habrá son cantidades microscópicas, si queréis, pero bueno, ahí están. Y sobre todo, han dejado su impronta. Es decir, la idea del sistema de solera es que todas las vendimias cuentan. Todas las vendimias terminan conformando el estilo, el carácter de un determinado vino. Aquí nosotros no tenemos vinos de autor en Jerez. Aquí no... Ahora últimamente ha venido por aquí algún autor de vino, pero no, aquí los vinos son vinos de sagas. Son vinos de distintas generaciones de enólogos, capataceos, de lo que queráis decir. Todo eso tiene lugar en unos edificios también con una arquitectura peculiar. Aquí nunca hacemos calados, nunca hacemos bodegas subterráneas, aquí todo lo contrario, nos vamos lo más alto que podamos, porque la idea es crear una enorme cámara de aire que nos dé inercia térmica con respecto al exterior. Ventanas altas para aprovechar los vientos de poniente, que son los vientos que soplan generalmente por la noche, en brisas nocturnas que vienen del mar. Ventanas que cerramos durante el día para crear, como digo, una gran cámara de aire en la que el aire caliente, como pesa menos, estará arriba y el que toca las botas pues será el aire cargado de humedad. En fin, toda una serie de características que hacen que al final tengamos estas, lo que comúnmente se conocen como las catedrales del vino, que son uno de los grandes atractivos, evidentemente, desde el punto de vista enoturístico de aquí. Bueno, y todo, a ver, no es gratuito, todo es al servicio fundamentalmente de la crianza biológica. Las mejores bodegas que tenemos aquí siempre son las bodegas de fino o de manzanilla. Los vinos de crianza oxidativa, bueno, también agradecen que haya inercia térmica, pero en el caso de la crianza biológica es fundamental mantener una temperatura relativamente estable, una humedad alta, que haya aireación. Una bodega de Jerez es un sitio estupendo para resfriarse, temperatura baja, humedad alta y corrientes de aire. O sea que, pero bueno, eso es lo que le gusta al velo de flor. Eso y mantener un determinado nivel alcohólico. Bueno, muy rápidamente, porque ya nos vamos a meter con el primer vino, pero para no perderlo, hemos visto la vinificación, uva palomino, fermentación completa, una primera clasificación en la que ya fortificamos a 15 o a 17, eso ya va a botas, pero todavía no los sistemas de crianza, sino durante unos meses el vino está en lo que llamamos la sobretabla, que evidentemente puede ser sobretabla fina o sobretabla olorosa, dependiendo si el vino ya está a 15 y mantiene el velo, o está a 17 ya el velo lo ha perdido. Bueno, pues vamos a hablar del primero de los vinos que tenemos. Yo sugiero que empecemos por el fino. Ya sé que el orden de cata a lo mejor os lo voy a cambiar. Bueno, supongo que todos habéis recibido el kit de cata, donde vienen estos 6 botellines. Hay algo más bueno, hay una especie de mantelito de cata, hay algo de información y hay incluso un link para conectar con una cata virtual, que básicamente es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Entonces, a ver, evidentemente, vamos a empezar por vinos de crianza biológica, son vinos que, lógicamente, tienen que venir de la sobretabla fina, porque el objetivo aquí es que en todos y cada uno de los estadios, en todos y cada uno de los niveles, nosotros tengamos flor. Tengamos el velo cubriendo el vino y, por tanto, finalmente podamos tener un vino como el que vamos a catar ahora mismo, que es un fino. Bueno, pues voy a echar aquí. Espero que todos hayáis podido abrir los botellines. A mí me ha costado un poquito, la verdad.
de toda la parte logística esta de enviar los kits que os lleguen y todo, al final lo más complicado es abrir los botellines. Pero bueno. Bueno, pues aquí tenemos un fino. Todos los vinos que vamos a catar son vinos que seleccionamos en el Consejo Regulador. Aproximadamente cada 3 años le pedimos a las bodegas que nos manden muestras. Nuestro comité de cata elige cada uno de los estilos. Y bueno, ¿qué buscamos? Tipicidad, fundamentalmente tipicidad. Son vinos de calidad, por supuesto, pero sobre todo intentamos que sean vinos con mucha tipicidad. El fino. Bueno, pues el fino es un vino que, como hemos visto, vienen de uva palomino, de una fermentación completa, de una primera yema, importante, una estructura relativamente ligera, y sobre todo las características fundamentalmente van a depender o van a venir dadas por la enorme influencia que tiene el velo de flor durante esos años. Este fino, concretamente, es un fino que tiene aproximadamente unos 5 años de edad. Los finos, la flor puede mantenerse viva, pues depende, pero dependiendo de las circunstancias de las microclimáticas, a lo mejor hay bodegas que pueden poner en la calle un fino que tenga 9 años, 10 años, las manzanillas quizá también, por ahí, un punto más, pero bueno, más no. ¿Por qué? Pues porque a esos niveles de vejez el vino ya tiene tan pocos nutrientes que el velo de flor simplemente no se puede alimentar y desaparece. Así que un fino con 4 o 5 años, pues un fino que está bien criado, está, digamos, porque además la flor al principio, con más nutrientes, evidentemente está más activa que cuando el vino empieza a ser viejo. ¿Qué es lo que vemos en este vino? Bueno, pues un color dorado pálido o amarillo pajizo, bueno, una estructura ligera, el vino se mueve muy, muy alegremente en la copa, ¿no? Luego cuando catemos el oloroso y desde luego el Pedro Jiménez veremos rápidamente otra untuosidad en el aspecto visual. Bueno, aquí, a pesar de haber estado 5 años en botas parcialmente vacías, sin embargo, pues mantiene más o menos el color original del mosto. ¿Por qué? Pues por el velo. Ahora, entonces el velo ha contribuido aquí a que no haya cambio. Ahora, en nariz y en boca vamos a ver cómo el velo ha transformado totalmente el vino. Lo primero que percibimos es una nota punzante, una nota vertical. Eso básicamente son los acetaldehídos, ese producto de la metabolización del alcohol por parte del velo de flor. Una nota punzante que además, bueno, de entrada otra cosa que notamos es que la fruta ya se fue. Si al principio nuestros mostos son, bueno, pues como cualquier otro vino blanco, con aroma afrutado, de la variedad y tal, aquí la flor ha desaparecido y ha sido sustituida por las notas fundamentalmente de levaduras. Lo que estamos oliendo aquí, estas notas que son almendradas, que son un poquito, recuerdan un poquito a la manzana verde, pero sobre todo a levadura, a masa de pan. Aquí cuando estamos catando hay una expresión muy, muy jerezana que estos vinos tienen notas de panadería, porque al fin y al cabo panadería es lo que encontramos son pues, notas de levaduras, ¿no? Y en el paladar, bueno, lo primero que impresiona es la sequedad de este vino. Un vino extraordinariamente seco y no solo por la ausencia de azúcar, pero tener una fermentación completa, sino sobre todo por la ausencia de glicerina. El glicerol ya os comenté que es uno de los nutrientes fundamentales del velo de flor y eso es lo que nos da esa sensación seca, que yo comprendo que hay gente que le resulta excesivamente seca, pero justo esto es lo que los amantes del fino vamos buscando, esa sensación que de puro seco es fresca. Muy curioso, porque te deja una sensación fresca cuando es un vino poco ácido. Normalmente la frescura estamos identificándola con la acidez. Bueno, aquí la acidez es baja. Hombre, lo cual es una enorme ventaja y hace de este vino un vino muy gastronómico, ¿no? Porque si lo acompañas con comidas que tengan cierta acidez, bueno, pues complementa perfectamente. Yo no concibo tomarme un gazpacho con un buen vinagre de Jerez, sino es con un vino de este tipo. Lo contrario sería una colisión de acideces, ¿no? Bueno, fijaros la retronasal, fijaros las notas almendradas, cómo vuelven, fijaros cómo el vino nos hace salivar, es muy sápido, ahí en boca nos recuerda su origen calizo, una nota de tiza muy típica, esa es la simbiosis de la variedad con el suelo. Bueno, pues un fino
muy típico, ¿no? Si me permitís, ¿vale? Bueno, pues hay una cosa muy interesante y en los vinos de crianza biológica, y es que generalmente hablamos de que estos vinos son los vinos de los dos terroirs, los dos terruños, ¿no? Aquí no quiero... en fin, he puesto terroir en la diapositiva, pero vamos a decir los dos terruños, porque evidentemente la viña es importante, es extraordinariamente importante, pero la bodega es muy importante también, particularmente en los vinos de crianza biológica, porque al final nosotros lo que tenemos en las bodegas a lo largo de los años es una colonización, una especie de una flora peculiar de cada bodega, que es la que termina transformando los vinos que pasan por sus criaderas y soleras. Acordaos que nunca partimos de cero, acordaos que sacamos algo de vino y metemos el vino nuevo. Eso significa que que vamos a intentar mantener el statu quo, porque claro, yo he hablado de levaduras, pero la cosa es mucho más compleja. Hay al menos 4 especies o subespecies de las Saccharomyces que son responsables de la formación del velo de flor, y el porcentaje de cada una de ellas depende de las condiciones microclimáticas, porque al final, bueno, hay unas que responden mejor a bajos niveles de humedad, otras que aguantan más si hay temperaturas más altas, y al final cada edificio bodeguero conforma un microclima y conforma un microcosmos de levadura, que es el que, bueno, pues influye el vino que va pasando por allí. Tenemos múltiples microclimas en Jerez, aunque sea una zona relativamente pequeña, la influencia atlántica, las alturas, en fin, hay multitud de factores que hacen que las combinaciones de levaduras que encontramos en cada sitio pues sean distintos. Y hay un sitio muy peculiar en este triángulo, un vértice muy peculiar, que es Sanlúcar de Barrameda. Está en el vértice noroeste, por tanto absolutamente asomado al Atlántico, por tanto muy influenciado por los vientos de poniente. Enfrente tiene el Coto, todos los humedales del Coto Doñana, una menor continentalidad que en el interior, lógicamente. Bueno, pues todas esas cosas hacen altos niveles de humedad comparados con los que hay en el resto del triángulo, incluso comparado con el puerto de Santa María, que está también en el mar, pero está dentro de la bahía de Cádiz. Bueno, pues en Sanlúcar de Barrameda las condiciones hacen que también el velo de flor pues sea peculiar, sea distinto al que encontramos en otras zonas. Y por eso nosotros a los vinos de crianza biológica, y vamos sirviendo ya la manzanilla, a los vinos de crianza biológica de Sanlúcar, pues le llamamos manzanilla. A ver, son vinos muy similares, que nadie vaya... Yo siempre, cuando me preguntan, ¿cómo puedo diferenciar un fino de una manzanilla? Yo le digo, es facilísimo, mira la etiqueta. Porque son vinos muy similares. Pero hay que tener en cuenta también que estamos en microclimas muy sutilmente distintos. Entonces vamos a encontrar sutiles diferencias, sobre todo en nariz y en boca. Que nadie se guíe por la fase visual para distinguir un fino de una manzanilla, porque sería un error. Hay finos más pálidos, finos más oscuros, depende de la vejez, depende de la microoxidación que haya podido tener, y exactamente igual con las manzanillas. Aquí tenemos dos vinos que son de una vejez similar, son los dos de 5 años. En color, salvo que no se haya, en fin, salvo que se haya oxidado, o que sean de más tiempo, lo que sea, pero no debe haber diferencia. Y donde vamos a encontrar diferencias claras es, primero, en nariz. No sé si lo percibís, pero hay una nariz más... sigue habiendo punzante, pero es una nariz más floral, una nariz más... originalmente el nombre de manzanilla empezó a utilizarse por los recuerdos a camomila. Recuerda también, tiene notas almendradas, porque los acetaldehídos son fundamentalmente notas de almendra, pero como digo, un poco más delicada, más floral. Si volvemos al fino, nos encontramos las levaduras más, más rotundas, ¿no? Más vegetal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mientras que la manzanilla tiende a ser más floral. Y en boca, bueno, lo que nos encontramos es, seca evidentemente, pero un paso de boca más amable, un paso de boca, una estructura más delgadita, una nota elegantemente amarga, que es una característica bastante común de las manzanillas,
Pero como digo, a ver, son sutilezas, ¿eh? Muchas veces encontramos también diferencias más marcadas entre dos finos o entre dos manzanillas, pero bueno, es un exponente. Yo lo que quiero ilustrar siempre aquí es cómo el microclima de la bodega influye también y da una personalidad clarísima a los vinos de crianza vinoica. Bueno, pues como os decía, vinos muy, muy gastronómicos, vinos muy fantásticos para la comida de los crudos, para la comida del mar, para cosas saladas. Yo, en fin, muchas veces me preguntan por maridaje y digo, bueno, pues sí puede haber maravillas, pero hay una cosa que es súper humilde, pero a mí me parece excelsa, que una copa de fino y una aceituna. Impresionante. O sea, para mí es la definición de esa sinergia que puedes crear entre un vino y un alimento. Bueno, ahora vamos aunque lo lógico sería que catáramos el amontillado, me vais a permitir que peguemos un saltito y nos vayamos al oloroso. ¿Por qué? Porque me gustaría explicaros la otra forma de envejecer los vinos, como es la crianza oxidativa. ¿Qué pasa si nosotros al principio de todo el proceso decidimos criar el vino sin velo de flor? Bueno, evidentemente va a haber una oxidación, siempre recurrimos al ejemplo de la manzana, con esa pulpa blanca que en contacto con el oxígeno del aire se va oscureciendo, pues los vinos exactamente igual. Esos 2 grados de diferencia que hemos puesto en vez de a 15 a 17 van a permitir una mayor, el alcohol es un disolvente, van a permitir una mayor extracción de elementos de la madera. Por tanto, la madera va, fijaros, hemos estado catando el fino de la manzanilla 5 años en bota y ni he mencionado la palabra madera. Bueno, vamos a ver ahora en el oloroso la presencia rotunda de elementos especiados cedidos por la madera, ¿no? Hay una serie de reacciones entre los distintos componentes. En definitiva, bueno, pues una evolución en la que también juega un papel muy importante la concentración. En las bodegas de Jerez, yo creo que 9 de cada 10 personas que entran en una bodega siempre hacen el mismo comentario. ¡Qué bien huele aquí! Dice todo el mundo, entra en una bodega, ¡qué bien huele aquí! Bueno, pues es verdad, huele muy bien, pero nos cuesta un dineral. Nos cuesta un dineral porque eso es evaporación. La media de todo el sector, de toda la denominación, es que al año se pierde entre el 3 y el 4% del volumen que está criando, que está envejeciendo. Esos son de 15 a 20 litros en cada bota. Es muchísimo, pero bueno, hay buenas noticias. La buena noticia es que casi todo lo que se pierde por evaporación es agua. La evaporación se produce a través de la madera y, por tanto, en ese traspasar la madera influye mucho la composición molecular de cada uno de los elementos. El elemento más abundante, pero además el más simple que tienen nuestros vinos y todos los vinos es el agua. Por tanto, el agua escapa con más facilidad y se va produciendo una concentración del resto de los elementos, incluido el alcohol, incluidos los ésteres, los ácidos, absolutamente todo. Lógicamente, si nosotros lo que queremos es hacer un oloroso, tenemos que partir de la sobretabla olorosa, la que habíamos alcoholizado a 17 grados, y con esa sobretabla será con la que alimentemos las criaderas más jóvenes de nuestros sistemas de envejecimiento de oloroso. Así que vamos a ver qué pasa. Este es un oloroso, el que está en este botellín, que tiene aproximadamente 8 años. Bueno, no es particularmente viejo, pero es suficiente como para que ya hayan dado la cara todas las características, en fin, típicas, ¿no? del oloroso. Fijaros el color, un color castaño, bueno, el color ha ido evolucionando desde el amarillo pajizo, ámbar un poco más intenso, y terminamos, pues eso, en unos 8 años, pues con este color fantástico, con unas irisaciones anaranjadas muy bonitas. Fijaros que la lágrima se forma mucho más lentamente, eso ya nos está hablando de que es un vino más estructurado, más glicérico. Bueno, y el nariz, bueno, pues el nariz es pues eso, le hemos puesto a estos vinos, lo hemos llamado olorosos, pues será por algo. Sin embargo, fijaros que no es una potencia vertical, es mucho más redondo, más envolvente, más cálido, más amable, ¿no? Y luego, a medida que vamos moviendo un poco la copa, pues van saliendo, pues eso, notas de fruto seco, más bien de nuez, notas especiadas también, cedidas por la madera, pues canela, nuez moscada. Nosotros, más que madera, muchas veces hablamos de mueble. No por nada, sino porque también hay barnices, hay laca, es como entrar en un anticuario.
Y hay como una promesa de dulzor también, es curioso, porque huele un poquito como a bizcocho borracho, ¿sabes? Un poquito, bueno, vamos a probar a ver si es verdad que es dulce. Bueno, pues de dulce nada, ¿eh? Es seco, ¿eh? Pertenece a los vinos generosos, pero lo que sí tiene es una nota suave, una untuosidad, un carácter glicérico, un paso de boca infinitamente más suave que los vinos anteriores, ¿eh? Fino, la manzanilla, pues tiene ese final seco, ¿eh? Este no, este pasa. Y es por eso, es porque uno de los elementos que allí no estaban, la glicerina no estaba allí porque la había consumido el velo de flor, aquí no solo sigue, sino que se ha incrementado por ese efecto de la pérdida de agua, ¿eh? Fijaros la retronasal, fijaros la explosividad que tiene este vino en la boca, ¿eh? Son vinos que te pones dos gotitas y te inundan, ¿no? Y sobre todo con una persistencia brutal, ¿eh? Un vino también, bueno, pues, bueno, para disfrutarlo solo, pero yo insisto que todos estos vinos son muy, muy gastronómicos, ¿eh? Lógicamente, en este caso, por ejemplo, un oloroso le tienes que poner algo contundente, ¿eh? Le tienes que poner un queso, un manchego curado, o le pones bueno, estamos en la época para el oloroso, ¿eh? El otoño es una maravilla, las setas, la caza, todas las carnes gelatinosas, la carrillera, el rabo de toro, el codillo, todas estas cosas que necesitan un poquito de alcohol, que por cierto muchas veces me dicen, bueno, ¿cómo vamos a comer con estos vinos, con el grado alcohólico tan alto que tiene? Yo siempre respondo lo mismo, coño, bebe menos, ¿eh? Bebe menos. Estos vinos no son ni para hidratarse ni para empujar la comida para abajo, son para disfrutarlo. Y te pones dos gotitas bueno, y haces unos maridajes fabulosos. Bueno, yo lo que quería que vierais los dos extremos, ¿eh? Crianza biológica pura, crianza oxidativa pura. Pero como en todos los dos extremos, pues siempre hay, bueno, este era el oloroso. Como digo, entre los dos extremos, pues lógicamente hay puntos intermedios. Y ese punto intermedio fundamental para nosotros es el amontillado, ¿eh? El cuarto de los vinos secos que vamos a catar. El amontillado es el producto de lo que os decía antes, del hecho de que la flor tiene una vida limitada, ¿eh? Si nosotros nos empeñamos en seguir envejeciendo con el velo de flor, llegará un momento, si tuviéramos muchas criaderas o si moviéramos muy lentamente, de tal manera que la edad media del vino en la solera fuera más allá de 9 años, 10 años, una cosa así, pues ya veríamos que sería complicadísimo mantener el velo de flor. El velo de flor empezaría a tener agujeros, por decirlo así, y por tanto empezaría a oxidarse y por tanto, bueno, entraría en una dinámica de subida de grado alcohólico y por tanto de pérdida definitiva del velo de flor. Bueno, pues en ese momento es cuando surgen los amontillados, ¿eh? Amontillados, por tanto, no son vinos que se seleccionan directamente de la sobretabla, sino que son vinos que salen de las criaderas de fino o de las criaderas de manzanilla. Cuando hacemos la saca final de un sistema de fino, podemos embotellar eso o que siga envejeciendo, ya en un sistema de envejecimiento de amontillado, en el que probablemente en la primera criadera, en la criadera más joven o en la siguiente, ya va a perder el velo y va a empezar una fase de crianza oxidativa. Este proceso lo podemos provocar, o sea, el cambio de biológica oxidativa se puede provocar de forma muy fácil, simplemente aumentando la graduación alcohólica, ¿eh? Pero bueno, los amontillados FETEN, por decirlo así, son esos que pierden el velo de flor a base de años. Bueno, aquí tenemos un amontillado bastante típico también. Este es el vino más viejo de los 6, tiene aproximadamente 12 años, de los que 7 más o menos han sido crianza biológica y el resto crianza oxidativa. Fijaros que el color, pues es un color más bien, un color topacio, ¿no? Un color a medio camino entre la palidez de lo fino, la manzanilla, y la nota claramente castaño, casi caoba de los olorosos, ¿eh? También tiene estructura, fijaros la lágrima que lenta cae, ¿por qué? Pues porque es un vino viejo, ¿eh? Si es un vino viejo significa un vino que ha perdido agua y que tiene concentración, ¿eh? Pero no tanto de glicerina, ¿eh? No, veremos ahora cuando lo catemos que aquí la glicerina se fue durante la etapa de crianza biológica. Fijaros en nariz, el punzante que tiene todavía, cómo nos llega muy vertical, cómo nos recuerda ese pasado de levadura.
más complejo, aquí sí hay madera, aquí hay una nota avellanada clarísima, y bueno, pues toda la complejidad. Tengo que confesaros que esto es lo que bebemos los jerezanos, amontillado. Esto es lo que tengo yo en una botita aquí en el sótano de mi casa. Bueno, es una maravilla, un vino expresivo, un vino... Y en boca hemos vuelto a registros de gran sequedad. Aquí ya la glicerina no está, y por tanto el paso de boca, ¡buah!, ahí se queda. Pero bueno, eso es lo que nos gusta, eso es lo que vamos buscando, esa nota seca, esa nota secante, esa nota sápida, y aquí lo que tenemos una retronasal larguísima en la que recordamos nuevamente el velo de flor, recordamos las notas de levadura, pero con toda la complejidad que da la crianza oxidativa. ¿Vale? Bueno, en este esquema, perdón, aquí tenía el amontillado, me he entusiasmado con la copa y me he olvidado de la presentación. Bueno, pues en este esquema que os presenté faltaría un vino, faltaría un vino. Hemos visto manzanilla, fino, amontillado, oloroso, pero claro, es que son muchos vinos. Este ya os lo dejo a vosotros para que lo busquéis. ¿Cuál es el que falta? Pues el palo cortado, evidentemente. ¿Qué es un palo cortado? Pues básicamente digamos que es un tipo de oloroso, pero cuyas criaderas más jóvenes se alimentan de vinos que tenían las características para ser finos. O sea, se alimenta de la sobretabla fina. El nombre palo cortado, si habéis visto, voy a señalar aquí con el puntero los símbolos generalmente aceptados, esto como la contabilidad, generalmente aceptados, porque la verdad es que los capataces en la bodega, un capataz con una tiza en la mano es un artista en potencia, entonces hay muchos capataces que tienen sus marcas propias, pero generalmente este palo oblicuo siempre significa un vino que tiene potencial de fino, y que va para la sobretabla fina. Si se confirma en la segunda clasificación que este vino va a ir a las criaderas finas, se pone lo que se llama la palma, que es esta rayita que se pone sobre el palo original. En cambio, si por cualquier motivo, y aquí pueden ser motivos pues que la flor no se desarrolle bien durante la sobretabla en una determinada bota, o que los capataces detecten algo particular en el vino, o que haya que estemos vendiendo más palo cortado, porque no olvidemos que esto es un negocio. O sea, esto es un arte, es una ciencia, pero también es un negocio. Y puede ser que fruto de una saca de palo cortado, pues necesitamos, o sea, de pronto el capataz dice, oye, pues de toda la sobretabla fino hay 2 botas que tenemos que seleccionar para palo cortado. Pues esas 2 botas, ¿qué les ocurrirá? Esas 2 botas que venían de aquí se fortificarán nuevamente, por eso decimos palo cortado, se ponen a 17, nos cargamos el velo de flor y ya siguen todo el camino de la crianza oxidativa. ¿Qué va a ser un palo cortado al final? Pues una especie de oloroso, pero con una estructura más delgadita, como corresponde a los vinos de primera yema. ¿Vale? Bueno, pero Jerez es dulce también. Estoy un poquito preocupado por el tiempo. Si me tenéis que cortar, me cortáis, pero bueno. Jerez puede ser vino dulce también, lo hemos visto antes. Hay una segunda familia que son los vinos dulces naturales. Bueno, vinos dulces hacen en muchos sitios, y en cada sitio pues los hacen con las condiciones naturales que tienen y los procesos tradicionales que tienen. En los sitios donde hace mucho frío, pues hacen vino de hielo. En los sitios donde tienen un clima terrible, pues dejan que haya, pues eso, la pudrición noble. En definitiva, que se trata de concentrar los azúcares. ¿Qué tenemos en Andalucía? Sol para aburrir. Así que lo que hacemos es pacificar determinadas variedades para concentrar los azúcares. Y bueno, pues es un proceso laborioso, un proceso caro, porque al final estamos reduciendo al 52, aproximadamente al 52% el peso original de la uva. No se puede perder toda la agua, lógicamente, porque si no, no saldría zumo, ¿no? Pero esas uvas parcialmente pacificadas son las que vamos a prensar. Evidentemente, los mostos que obtenemos, los zumos que obtenemos, pues son extraordinariamente dulces, muy densos, muy densos. Y bueno, eso empieza a fermentar, porque al fin y al cabo pues ahí hay levaduras, hay azúcares, les cuesta bastante trabajo porque hay una concentración de azúcar muy alta, pero es que aquí la fermentación no es lo que nos interesa, por eso la fortificación se produce, de hecho, al principio del proceso fermentativo. Aquí ya no puede haber crianza biológica, hemos añadido el alcohol de tal manera que las primeras levaduras que iban a
a propiciar la fermentación, desaparecen y por tanto no hay posibilidad tampoco que surjan las siguientes cepas y bueno, pues tenemos puramente crianza oxidativa. Dependiendo de la variedad utilizada, pues tenemos el vino Moscatel o el vino Pedro Ximénez. Hay un Pedro Ximénez en el kit de cata, pero lo vamos a dejar para el final, porque una vez que catemos el Pedro Ximénez difícilmente vamos a poder volver atrás. Así que dejadme que os hable entonces de la tercera familia, de la de los vinos generosos de licor. Este grupo de vinos pues pertenece a nuestra tradición más británica. Como veis, hasta ahora los nombres eran muy, muy españoles, ¿no? Oloroso, amontillado, fino, manzanilla. Bueno, aquí en cambio hablamos de pale cream, de medium, de cream. Bueno, esto evidentemente pertenece a esa parte importante de nuestra historia que ha sido y es la influencia británica. El Reino Unido sigue siendo nuestro mayor mercado de exportación y durante mucho tiempo no es que fuera un mercado de exportación, es que era, era el mercado desde el que se reexportaba al resto del mundo. Multitud de compañías tienen raíces británicas, muchísimas asociaciones entre bodegueros jerezanos y británicos, y bueno, pues tiene que ver con los gustos en un determinado momento, e incluso hoy en día de estos mercados, ¿no? Gustos que siempre incluyen un determinado nivel de dulzor. Así que las posibilidades en los vinos generosos de licor son ilimitadas. La cantidad de combinaciones que puede haber pues son tremendas, ¿no? Nosotros tenemos, a nivel reglamentario, no se pueden contemplar todas, porque sería... Bueno, así que lo que tenemos son como grandes cajones de sastre. Y uno de esos cajones de sastre es un tipo de vino que llamamos el cream. El cream es básicamente un vino en el que la base tienen que ser vinos de crianza oxidativa. Lo típico es que sea un oloroso y luego con unos niveles de azúcar mínimos de 115 gramos por litro. Entonces, aquí tenemos un cream también bastante típico en el botellín. Es una combinación de oloroso y Pedro Ximénez. Como veis, bueno, pues son nota, el color generalmente de un cream es un poquito más oscuro que el oloroso. Bueno, pues por eso, porque tiene un aporte de Pedro Ximénez que suelen ser vinos muy, muy oscuros de color, ¿no? Pues eso, lágrima lenta. En nariz claramente percibimos, bueno, las notas de oloroso se nos han aplanado un poquito porque el Pedro Ximénez es muy, aunque esto puede tener un 20 y tantos % de Pedro Ximénez, pero marca carácter, ¿no? Fijaros que ya da la nota, aparece una nota de pacificación clarísimamente en nariz, y en boca, bueno, claramente dulce, una textura muy, muy, muy sedosa, una cierta nota cítrica, ¿no? Como de piel de naranja, bueno, las notas de oloroso que están ahí y en la retornasal la incipiente nota también de pacificación, ¿no? del Pedro Ximénez, ¿no? Un vino muy, muy agradable, un vino muy, en fin, con mucha... te llena mucho el paladar. En fin, aquí diríamos que es un vino muy inglesado, que está muy inglesado. En fin, muy, pues es en fin, las posibilidades del cabeceo, de la mezcla, pues son tan amplias. La verdad es que últimamente se han ido, de todas formas, un poquito, casi todas las casas, el cream que hacen suele ser, digamos, con las mismas bases, ¿no? Un 75, 70 y tantos % doloroso y el resto de Pedro Ximénez, o si no queremos una nota muy fuerte de Pedro Ximénez, está permitido también utilizar mosto concentrado, sobre todo cuando se hacen vinos como el Pale Cream y el Pale Dry, que en definitiva son finos o manzanillas con una nota dulce. Claro, tú no quieres añadirle un Pedro Ximénez porque le añadiría mucho color, así que por eso está permitido el uso de mosto concentrado rectificado. Bueno, esto es lo que os decía un poco del cream, y yo creo que estamos ya casi listos para probar el último de los vinos, que es el Pedro Ximénez. Que, bueno, pues a mí siempre me gusta recordar, cuando cato un Pedro Ximénez, antes que nada, me gusta recordar que esto es un vino blanco. O por lo menos viene de uvas blancas. Así que imaginaos cómo tenemos que estirar el proceso, a nivel de pacificación, de oxidación durante el envejecimiento, para terminar con estos colores, ¿no? Con esta
con esta untuosidad, un color es absolutamente opaco, con unas irisaciones yodadas muy bonito. La lágrima, bueno, si tenemos que esperar que se forme la lágrima, estamos aquí hasta mañana, ¿no? Y en nariz, pues fijaos, o sea, por supuesto, pasas, higos secos, dátiles, orejones, en fin. Y si le pedimos un poquito más, movemos un poco la copa y empezamos a sacar las notas terciarias, pues también torrefacto, caramelo, cacao, una nota de regaliz. En boca, pues una densidad, una textura aterciopelada que se te queda, te impregna las encías, la lengua, el paladar, en fin. Aquí hay que salivar bastante para beberse este vino, ¿eh? Y bueno, a pesar de los 400, este puede tener unos 420 gramos de azúcar por litro, ¿eh? O sea, imaginaos. Y sin embargo, bueno, pues no resulta empalagoso, es dulce de narices, pero bueno, también hemos concentrado, cuando hacemos la pacificación, también hemos concentrado los ácidos, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ese equilibrio en boca y, bueno, lo interesantísimo es esa retronasal, ¿no? Como vienen las notas, sí, de fruta madura, de higos secos y tal, pero también las de evolución, ¿no? Las notas de evolución. Bueno, pues fijaos dónde hemos terminado, dónde empezamos y dónde hemos acabado. Empezamos con un vino pálido, súper seco, muy ligero y bueno, y hemos terminado un vino absolutamente oscuro de 400 y pico gramos de azúcar. O sea, bueno, pues todo eso es Jerez, todo eso es Jerez y muchas cosas que nos hemos saltado. Así que, en fin, no sé, supongo que habré dicho muchas cosas que ya sabíais, pero creo que en fin, que sobre todo a mí lo que me interesaba era ilustrar esta enorme diversidad que es evidentemente, una de las, iba a decir problemas, pero bueno, una de las circunstancias complejas de la comercialización del vino Jerez, pero desde el punto de vista de los amantes del vino es la riqueza que tienen nuestros vinos, ¿no? Nunca acabas de abarcarlos todos. Cuando el gusanillo del vino Jerez te pica, pues te pica para mucho tiempo, porque siempre tienes la posibilidad de ir disfrutando distintos estilos y distintas, porque hay muchas más cosas. O sea, ya hemos hablado de los estilos, pero hay múltiples factores de diversidad que estamos también recorriendo y con gente muy inquieta en los últimos años aquí. El redescubrimiento de los pagos. Jerez fue una de las primeras regiones del mundo en poner el énfasis en las diferencias de suelos y de microclimas. Vuelven los vinos de añada, cada vez hay más gente seleccionando determinadas sobretablas para que no pasen a las criaderas y soleras, sino que sigan un envejecimiento estático. Incluso las propias peculiaridades de cada saca. No es lo mismo una manzanilla embotellada en primavera que una manzanilla embotellada en invierno. No es lo mismo. Y entonces todas esas... Yo lo que me temo es que estamos respondiendo a la complejidad, aumentando la complejidad, pero creo que eso es lo que determinados consumidores nos piden. Así que es un mundo complejo esto del vino Jerez. Pero bueno, yo he acabado, estoy a vuestra disposición, no sé si queréis que demos paso a... Muchas gracias, César. La verdad es que es una maravilla. Estoy viendo las preguntas y hay algunos comentarios. La verdad es que es un lujo. Se sepa más o menos de los vinos de Jerez. Primero, siempre catarlos es una delicia. Pero, por cierto, enhorabuena por la presentación. Enhorabuena por el PowerPoint, porque lo explica maravillosamente bien. Pero escucharte a ti, como ha dicho alguno de los asistentes, escucharte a ti haciendo esta cata es un lujo extraordinario. Por más que se conozca, por más que se puedan decir cosas que se conocen, siempre, alguien decía también, es una forma de refrescarse. Yo creo que estamos algo mal de tiempo, pero Ernesto, seguramente hay muchas preguntas y algunas muy concretas que seguramente César puede contestar. Gracias. Sí, hay algunas bastantes preguntas, bueno, y muchas felicitaciones por la presentación de parte de los participantes. Las he condensado en dos partes, unas relativas al enoturismo y otras a los propios vinos. Todos o muchos han preguntado si van a poder disponer de la presentación. He de informarles de que la grabación está siendo grabada y estará colgada en nuestros canales de YouTube, tanto de la Denominación de Origen como el de la Asociación de Periodistas.
Perdona que te interrumpa, Ernesto, o sea, yo puedo mandar la presentación también, ¿eh? Yo no Pues tengo si nos la ningún mandas, la subiremos a contrario, la lo que quiero página es que web, al área privada de los socios para que la puedan hacer uso. Estupendo. Gracias. Gracias, César. Después una pregunta muy concreta, pregunta Toya. ¿Dónde, si hay algún organismo o algo que ofrezca las posibles rutas de enoturismo que estáis organizando, que se organizan desde la organización, ¿no? Bueno, hay una página web que es la de la ruta del vino y el brandy del Marco de Jerez. Por cierto, ahora que he dicho brandy, Rafael, te tengo que corregir. Antes dijiste que yo era también presidente del Brandy Jerez. Nuestro común amigo Evaristo Babé sigue siendo el presidente del brandy. Así que, pero bueno, la ruta del vino y el brandy del Marco de Jerez tiene una página web donde, bueno, con mucha información y con ofertas concretas. O sea, quiero decir, sobre todo lo que intentamos a través de esa página es lo que os decía antes, generar oferta complementaria. Damos mucho, o sea, van saliendo distintas ofertas que hacen las bodegas y tal, pero sobre todo lo que le damos mucha visibilidad es a las ofertas que son de más de un asociado. Y hay varias agencias que también están en nuestra ruta, que se pueden encontrar. Hay una que se llama Surveys, hay otra que se llama Wineable, hay varias, ¿no? Están ahí en nuestra página web y yo creo que lo más interesante es contactar con ellos, porque de verdad que hombre, lógicamente hoy en día el turista es muy autónomo, ¿no? Y quiere organizarse las cosas, pero desde aquí digo que sale mucho mejor muchas veces ponerse en manos de especialistas. O sea, uno piensa, uy, pero es que esto se llevará en el margen, ¿no? Que sale más barato ir yendo con ellos, que sale más barato y desde luego son cosas que están mucho más testadas, nos van a ahorrar muchísimo tiempo, o sea, van a ir directamente a lo que nos interesa, a lo que funciona. Entonces, yo lo que recomendaría particularmente para el turista que quiera aprovechar bien el tiempo y hacer distintas cosas, ¿no? Porque yo antes hablábamos de 600.000 visitas. Hombre, qué duda cabe que los grandes nombres de aquí, o sea, González Vial puede ser una cuarta parte de todo eso, o Osborne, pues no sé cuánto, o sea, si unimos. Pero hay mucha otra bodega, y hay muchas posibilidades muy diferentes. Y hay unas visitas que están muy enfocadas a temas artísticos y otras a temas más de naturaleza y otras más. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, todas están en nuestra página web, pero sobre todo lo que están son esas agencias que nos pueden ayudar a hacer un uso de nuestro tiempo mucho mejor del que nosotros mismos podríamos habernos organizado. José Luis Jiménez, desde Jerez, reivindica un poco la profesión de los escritores que trasladaron todas sus experiencias de viajes enoturistas de los siglos XVIII y XIX en Andalucía y que han permitido hoy revivir bastantes cosas, incluso llegar hasta la reciente película El verano que vivimos, o la serie La templanza, basada en libros de María Dueñas relativas al vino de Jerez, y nos habla de muchas interpretaciones o muchos comentarios del vino de Jerez en diferentes series. De todas maneras, hay otra gente que pregunta cosas más concretas como que si sería interesante recuperar otras formas de llamar a los vinos como hubo antiguamente, como los fino amontillados, los olorosos finos, y por qué se llama amontillado si Montilla está en Córdoba. Bueno, a ver, la recuperación de nombres antiguos, estamos en ello. Vamos a una actualización del pliego de condiciones en las que va a haber un manual de etiquetado en el que se van a considerar determinadas cosas. Quizá no lo del fino amontillado o lo del oloroso fino, porque ya, en fin, ya es bastante complejo esto como para que encima alimentemos más la confusión. Pero sí vamos a recuperar temas como amoroso o abocado, que eran temas, nombres que antiguamente se utilizaban y que vamos a definir lo que es, ¿no? Dentro de los, digamos, como descriptores, pero dentro de los tipos que hay, ¿no? ¿Y por qué se llama amontillado? Bueno,
A ver, esto me encanta que me lo preguntéis porque esta es una discusión cariñosa que tenemos siempre los amigos. Tengo muy buenos amigos en Montilla. Me encantan los vinos de Montilla, particularmente los amontillados que hacen allí, y por supuesto los Pedro Jiménez, incluso los finos también me encantan, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que los auténticos amontillados no pueden ser de Montilla. No pueden ser de Montilla. Lo mismo que un señor afrancesado no puede ser francés. Será de cualquier sitio menos de Francia, ¿no? Entonces, los jereces son amontillados, ¿por qué? Pues porque cuando, a ver, hace mucho tiempo, cuando no existían las denominaciones de origen y, bueno, pues Jerez era el gran centro exportador de todos los vinos de Andalucía occidental, y las grandes bodegas del Marco pues tenían sus instalaciones en Montilla, como las tenían en el Condado de Huelva o las tenían en el Aljarafe sevillano, porque, bueno, de lo que se trataba era de suministrar vinos para luego criarlos, envejecerlos y exportarlos desde Jerez, ¿no? Bueno, todo eso, luego se delimitaron las denominaciones de origen, pero en aquellos tiempos, cuando se intentaba hacer un vino fino, pero la flor se moría, la flor no duraba, pues era muy común decir, le está ocurriendo como a cuando quieres hacer un vino fino en Montilla, que como consecuencia de esas condiciones tan extremas, el velo de flor se pierde. Entonces, cuando en Jerez el velo de flor se pierde, se dice, se nos está amontillando el vino, ¿eh? Bien, esa es la versión que yo tengo, ¿eh? Y además una versión que, bueno, pues tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica. Ahora una cuestión técnica. Decías, explicabas las condiciones climatológicas de Puerto de Santa María y por qué las diferencias entre manzanillas y finos, pero ¿y si la manzanilla y el fino son de Sanlúcar, cómo se diferencian? Una pregunta. Y después, los vinos de la sobretabla, ¿dónde se mantienen? ¿En acero o en bota? La sobretabla. Y por último, cuando has hablado de posibles uvas a incorporar en el consejo que estáis estudiando, ¿nos podrías decir el nombre de alguna? Pues en orden inverso a cómo me ha hecho las preguntas, pues la Mantuo castellano, Mantuo de Pilas, la Perruno, la Cañocazo, la Beba, son todas variedades que son locales, son autóctonas de la zona. No estaban, o sea, antes de la filoxera, pues ocupaban una superficie importante. La filoxera prácticamente barrió a estas variedades, porque ya antes incluso la Palomino se estaba imponiendo como la más popular y la que mejores resultados daba, y cuando se replantó el marco después de la filoxera, pues se optó claramente por la Palomino. Tanto es así que cuando en el reglamento se habla de las variedades, pues a pesar de que había algo de estas variedades que he mencionado al principio, pues se opta por la Palomino, la Pedro Jiménez y la Moscatel, ¿no? Gracias a Dios tenemos pues algunos viticultores inquietos y que han mantenido bastante material vegetal de estas variedades, pero es que además tenemos una institución que es absolutamente, bueno, pues de una importancia tremenda en el ámbito vitícola a nivel nacional, que es el Rancho de la Merced, el Instituto de Formación Agrario, actualmente dependiente de la Junta de Andalucía, y que tiene las mejores colecciones de vides de España, creo que es la segunda más numerosa. Y bueno, hay suficiente material vegetal como para poder, aquellos que estén interesados, pues tirar de ahí para nuevas plantaciones. Pero bueno, hay plantaciones ya y hay quien está haciendo cosas que hasta ahora, naturalmente, no está pudiendo entrar en la DO. La sobretabla se puede tener en madera o en depósitos. Lo normal es tenerlo en madera. Lo normal es tenerlo en madera, pero desde que se fortifica ya le llamamos sobretabla. Y si se tiene un tiempo en depósito y luego se pasa a madera, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, como te digo, es indistinto porque lo que define la sobretabla es que es el vino de la última vendimia ya fortificado. Y la primera pregunta que me hiciste, que es la más compleja y la más, en fin, como decía alguien, tú sí sabes cómo herirme, ¿eh? Bueno, es un tema muy, a ver, que actualmente es objeto de
una gran polémica. Cuando en el año 64 se creó la denominación de origen Manzanilla, pues se creó porque, bueno, pues como una forma de protegerla. Manzanilla desde el año 35, desde enero del 35, cuando se publica nuestro primer reglamento, era un tipo de vino, era un tipo de vino que todo el mundo sabía que se hacía en Sanlúcar, pero nadie decía que no se pudiera hacer en el puerto o en Jerez. Y de hecho alguna marca hay de Jerez y del puerto que ponía Manzanilla, pero a lo largo de los años 50 y principios de los 60 tuvo que enfrentarse nuestra denominación, por aquel entonces exclusivamente Jerez Sherry, ya te digo, Manzanilla, un tipo, pues se tuvo que enfrentar a una gran competencia de vinos del condado de Huelva, y concretamente de una localidad del condado de Huelva que se llama Manzanilla, que jugaban un poquito a la confusión. Y bueno, pues entonces se llegó al acuerdo, se llegó a la decisión de que la única forma que había en ese momento de proteger el nombre Manzanilla fue darle el estatus de denominación de origen. En aquella época, o sea, si esto hubiera ocurrido hoy, pues no habría sido una denominación de origen, porque hay mecanismos de protección, están los términos tradicionales que también están protegidos a nivel europeo. O sea, una persona no puede utilizar el nombre oloroso así como así, o el nombre... Pero en aquella época el único instrumento legal que había de protección era la denominación de origen. Y se decidió darle el estatus de denominación de origen a los vinos de crianza biológica de Sanlúcar. En aquel momento nadie pensó, pero ni por asomo, que a los señores... y se le dio la exclusividad. Entonces se le quitó la Manzanilla a Jerez y al puerto. Bueno, que se aceptó y digo, bueno, pues vale, pues es verdad, si la Manzanilla es genuinamente sanluqueña. Entonces Jerez y el puerto aceptó que no hubiera Manzanilla de Jerez ni Manzanilla del puerto. Pero nadie pensó, pero ni por asomo, que en Sanlúcar podía interesar hacer fino. Y bueno, pues ahí quedó la posibilidad de hacer Manzanilla y de hacer fino. Bueno, hasta que al cabo de los años, pues aparecen en Europa una serie de clientes que tienen marcas blancas y que piden a los distintos suministradores que le ofrezcan fino, medium y cream, que es la típica gama de supermercado de Holanda, de Alemania, del Reino Unido y tal. Claro, cuando los señores de Sanlúcar quieren entrar en ese mercado, dicen, no, mire usted, yo le puedo dar Manzanilla, medium y cream. Entonces, claro, pues el jefe de compra de Aldi o de Superuni o de Albert Heijn o de Spar, pues dice, Manzanilla, no, mire usted, no sé lo que es eso. Y dice, bueno, perdón, no se preocupe, le voy a dar fino, medium y cream. Y le dan fino, medium y cream. Claro, es una situación un poco compleja. Cuando entramos, por lo menos ya por hablar de mis tiempos, lo que hemos hecho es ordenar la cosa, ¿no? Y efectivamente, o sea, en las compañías que en Sanlúcar hacen fino y hacen cream, pues desde el primer momento es fino y desde el primer momento es Manzanilla. O sea, quiero decir que son sistemas de envejecimiento que no pueden, o sea, antiguamente es que era cuestión de cambiarle la etiqueta. Hoy en día es mucho más serio que eso. Pero la verdad es que estamos ahora mismo en un momento de cara al nuevo pliego, pues en el que no sé lo que va a ocurrir al final, la verdad, no sabría decirte. Hoy en día, pues lógicamente cada elaborador de Sanlúcar tiene clarísimo cuáles son los criterios para que un determinado vino sea fino o sea Manzanilla. El problema está en la certificación de ese producto viniendo del mismo sitio y siendo tan similar. Muy bien. Y tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a tener que acortar porque no podíamos estar. Voy a darte las últimas muy fáciles. Sara, desde Lisboa, nos pregunta la vejez del CRIN y del PX que hemos tomado. Jesús Iraola nos pregunta sobre si los almacenistas, entre comillas, también están en las rutas de enoturismo. ¿Podría visitarse sus almacenes? ¿Nos dejarían? Y José Luis Contreras de Berema nos pregunta que qué opinión tiene el Consejo sobre las más recientes producciones de algunas bodegas ubicadas en la zona que sacan vinos más jóvenes y con añadas. Y la última de todo, que es si dentro de esas uvas que has nombrado nuevas hay alguna tinta. No hay ninguna tinta, Y a ver si me acuerdo de todas las preguntas. A ver, la vejez del CRIM y del PEC. Los dos vinos de crianza biológica tienen 5 años, el oloroso tiene 8, el amontillado tiene 12, es el más viejo, el CRIM tiene
6 años más o menos, y el Pedro Jiménez, pues 6, 7 años, no más. Esas son los almacenistas como enoturismo. A ver, los almacenistas si se pueden visitar. A ver, lo primero hay que entender que es un almacenista. Un almacenista es una bodega de Jerez que cría vino, es decir, que envejece vino, pero que no tiene sus propias marcas y por tanto no comercializa al mercado, sino que sus sacas se las vende a otras bodegas que las comercializan bajo sus marcas. Entonces, ¿por qué hay tan pocos almacenistas ahora en el registro de almacenistas? Porque muchos almacenistas han sacado sus marcas. Es decir, Maestro Sierra, González Obregón, muchos son bodegas que han sido siempre almacenistas, que siguen haciendo labor de almacenado, pero que tienen sus marcas. Entonces ahora están en otro registro, el de bodegas de crianza y expedición, pero a todos los efectos siguen siendo almacenistas. Entonces, si lo que quieres es visitar una bodega de un determinado tamaño, con un determinado perfil artesanal, pues puede hacerlo. Hay muchas bodegas que están en la ruta y que hacen actividad de almacenado. Las puramente almacenistas que quedan sin marcas propias, yo creo que ninguna de ellas está en la ruta. Me parece a mí, estoy intentando recordar y creo que no hay ninguna que esté en la ruta, pero bueno, no sé, si alguien está empeñado en visitarlo, se le llama por teléfono y aunque no estén en la ruta, a lo mejor le atienden. Ahí había otra pregunta, ¿no? Y era... Sí, la de las bodegas que sacan más vinos jóvenes y con añadas. Bueno, es que, a ver, ese es uno yo creo, de las grandes novedades que va a tener el nuevo pliego de condiciones. Vamos casi con toda seguridad a a crear una cuarta familia dentro de las hemos visto generosos, dulces naturales y generosos de licor, pues otra posibilidad que sean vinos blancos. Es decir, vinos sin envejecimiento y sin fortificación, como muchos de los que están apareciendo, pero que sin tener fortificación y sin tener envejecimiento, pues tienen toda la identidad. Son vinos de varietales propias, que tienen un marcadísimo carácter de albariza, en fin, que responden a nuestro microclima. Era lo que antiguamente se llamaban los vinos de pasto. Eran vinos que cuando se creó cuando se hizo el primer reglamento, desgraciadamente no eran vinos populares, no eran vinos que tuvieran interés y se quedaron fuera. Pero nuestra historia tiene, los vinos de Jerez tienen más de 80 y tantos años. La DO tiene 80 y tantos años, pero los vinos, entonces es algo más que recuperable y en mi opinión sería una forma de entrada en nuestros vinos maravillosa. Así Pues que la respuesta... la palabra a nuestro presidente del Comité de Enoturismo para que concluya el evento. Muchas gracias, César. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, César. La verdad es que nos quedaríamos muchísimo más tiempo, porque además hay muchas más preguntas y muchísimo interés. Y, por cierto, creo que podríamos seguir hablando muchísimo de enoturismo, porque, entre otras cosas, tú lo has dicho, pero yo que en particular me gusta mucho la provincia, creo que Jerez y la ruta y el enoturismo que se puede hacer en Jerez es una gozada, es una auténtica maravilla de combinación de elementos. La playa, el caballo, el flamenco, las bodegas, la gastronomía, los paisajes, el clima. Es una conjunción de factores que, en fin, las hay muy buenas en muchos sitios, pero es que lo que tenéis en Jerez sabes que es un privilegio y es una maravilla. Tú seguramente no podrás porque te atienes a todos, pero, hombre, algún hotel nuevo hay que además lo hace incluso mucho más atractivo y tengo unas ganas locas de ir a conocerlo, porque es una de las maravillas y eso va a ser, hombre, cuando todo esto se restablezca un poquito, sí. Pero es verdad que Jerez es de las zonas realmente que pueden seguir desarrollando, desde mi perspectiva, un nivel de enoturismo a nivel mundial absolutamente extraordinario y os felicito por el trabajo que estáis haciendo. No tenemos mucho más tiempo, desgraciadamente, y podríamos hablar muchísimo más. Quiero agradecer a todo el mundo, muchísima gente que se ha conectado por asistir. Comentar que seguiremos con estas presentaciones, estas charlas, estas reuniones, a ver si para principios de diciembre hacemos otras. Sabéis que estamos combinando presentaciones más institucionales con presentaciones de organismos, con presentaciones también de bodegas, de proyectos concretos, de rutas y comarcas concretas como esta, que son una delicia, para en general
conseguir una visión de lo que es el enoturismo en España y que todos podamos hablar de ello, publicar y escribir de ello y disfrutarlo. Así que, sin más, pidiendo a todo el mundo que se apunte a los próximos eventos que vamos a organizar. Y de nuevo, César, agradeciéndote muchísimo esta maravillosa mañana de vinos que nos habéis dado y el recuerdo de Jerez, con gran envidia por no estar por ahí, pero de nuevo, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias. Gran colofón a la Sherry Week. Muchas gracias. Hasta pronto.